Un grupo de militantes de la Democracia Cristiana pidió que el senador Jorge Pizarro no asuma la presidencia del partido. Esto luego de que el Servicio de Impuestos Internos denunciara a la empresa Ventus Consulting, propiedad de los hijos del parlamentario, por una serie de facturas emitidas a Sokimich. Vamos a conversar más de este tema. Nos acompañan mañana en directo el ex candidato a la presidencia de la ADC, Ricardo Ormazábal. Gracias por estar con nosotros, señor Ormazábal. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué esta solicitud de detener de alguna manera, de dejar en suspenso el ascenso de Jorge Pizarro a la presidencia de la ADC? ¿Cuáles son sus sospechas, señor Ormazábal? Primero, un hecho puntual. Yo no tengo ninguna discusión sobre el tema electoral. Yo reconocí el mismo día el triunfo de la lista de Jorge Pizarro. Sí. Así que no tiene que ver con el desarrollo de la elección. Nada que ver con el tema de la elección. Todo lo que ahí hay, ¿no? Todo lo que se criticó es tema electoral. Yo estoy sólido, tenemos 4.000 militantes que no fueron acarreados, que no fueron presionados y que se atrevieron a defender una posición que vamos a proyectar hacia el futuro. A partir de esa proposición y los compromisos que tenemos, hemos dicho no solo un tema de Jorge Pizarro. En la presentación, en la declaración pública que hicimos con los demás integrantes de mi lista, nosotros mencionamos también a una persona que integró mi lista, Clara Benzan. Porque la ética tiene que regir para todo. Ella aparece siendo parte de una sociedad que también emitió factura y que también dice que prestó los servicios y nosotros no le creemos. Con la diferencia, señor Ormazábal, que el senador no es parte de la empresa que prestó servicios, sino los hijos. Por eso es que hay un tema cuando dice, a ver, nosotros decimos de forma directa o indirecta. Hemos visto que hay una práctica. La práctica que se usa a familiares, se usa a porteros, se usa a funcionarios, a secretarias, amigos. ¿Se usa para qué? Para sacar recursos ilícitos para la acción política. Entonces, no es un tema contra Jorge Pizarro. Yo siento dolor porque conozco a los hijos de Jorge. Están casados con muchachas estupendas que son nietas de un gran amigo mío. No es un tema que sea grato decir, pero la ética nos obliga en política, sobre todo ante esta crisis, a tener que actuar todos. Ahora, para entenderlo bien, si las responsabilidades son personales, en el escenario en que, no sé, pues un hijo o una hija de Jorge Pizarro estuviera investigado por un crimen, supongamos, nada que ver con las platas, bueno, me imagino que eso no sería un obstáculo a su presidencia, puesto que no tendría nada que ver con política. Pero, por supuesto, entonces, lo que yo estoy hablando lo entiendo. Es de otro punto. A ver, por ejemplo, ¿dónde está el hecho? Yo no soy el que digo que esa es una factura falsa. Pero la factura falsa que emite la empresa de los hijos de Jorge, que Jorge además dice que no son militantes, ¿verdad? Es Sokimich y es Impuestos Internos el que dice que es una factura falsa. Claro, pero a usted el tema en que se complica para usted lo de Jorge Pizarro es cuando usted sospecha que esas platas pasaron a su campaña, porque si fuera un mero delito tributario, en el hipotético caso en que lo fuera, que compete a los hijos de alguien, o cualquier otro delito para el caso, o crimen, si es que no tiene nada que ver con Jorge Pizarro, no estaría en entredicho. A usted lo que le preocupa es el cruce ético que podría haber, ¿no es verdad?, entre que esas platas fueron a su campaña, ¿cierto? Cierto. Le voy a dar un ejemplo concreto. Cuando hubo un senador de la UDI cuyo hermano apareció comprometido en temas de narcotráfico, nosotros no nos prestamos para sumarnos a una campaña de desprestigio porque consideramos muy importante distinguir los distintos roles de las personas. Ahora, entonces, ¿yo por qué hablo de este tema? Porque es un tema ético que no es patrimonio mío ni de mi lista. Sí. Insisto, nosotros hemos pedido que el Tribunal Supremo convoque a diputados, a alcaldesas. Por ejemplo, una de las instituciones EGADE, la preside la alcaldesa de Peñalolén, demócrata cristiana, recibe 91 millones de pesos de esta Sokimich y dice que es por la presentación de un informe. Es tan escandaloso como Renovación Nacional, que acaba de reconocer que tiene una sociedad con la cual le ha permitido financiar sus actividades a cambio de un boletín mensual. Eso es ridículo, los chilenos no somos tontos. Ricardo, pero a lo que quiero llegar entonces es que no hay, según el senador Pizarro, más allá de lo que haya pasado tributariamente con los hijos, él lo dijo claramente, no hay financiamiento de campañas. Con toda claridad lo digo. Dado que esas fueron las palabras categóricas del senador Pizarro, ¿usted no le cree? En el contexto en que estamos, no, porque no le creo a Renovación Nacional, no le creo a la UDI, no le creo a los hijos de Piñera, no le creo a todos, porque aquí parece una cosa singular. Sokimich parece una empresa que selecciona profesionales para sus servicios solo entre familiares de políticos. Entonces, yo digo, ¿por qué no asumir la responsabilidad? ¿Por qué nuestra presidenta, en vez de llamar a cuidar la honra así como si lo estuviéramos cazando brujas, ¿por qué no nos llama a todos a decir cooperemos para que seamos transparentes? Porque la sociedad chilena necesita una respuesta.
Y entonces la respuesta no es, mire, que honores pervertidos. No, yo me autoacusé ante el Tribunal Supremo del partido una vez que me mencionaron que había recibido plata de indebida en mis servicios profesionales. Yo fui, no estoy pidiéndole a nadie un acto distinto a lo que yo me juzgo sobre el particular. Estoy pidiendo que se investigue una persona que fue en mi lista. Esto no es electoral. Las torpezas que pueda decir un diputado que es manotazo de abogado es porque no le alcanza para razonar más, pero ese ya es otro tema. Los chilenos queremos explicaciones. La presidenta es la única que puede liderar hoy día una salida. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos hoy día un cambio constitucional que permita enfrentar a esos parlamentarios que van a quedar comprometidos. Ya están algunos. No está, ya está Iván Moreira, confeso. La ENA Fonbaer, los pillaron, no confesaron, los pillaron. ¿Cómo van a haber políticos de esa naturaleza conviviendo en el Congreso con gente decente? Que yo conozco que hay gente decente de todos los partidos. ¿Quiere cambiar la Constitución? Pero para que ellos puedan irse y la sociedad chilena pueda respirar tranquila diciendo, por favor, hay políticos honestos, no los contaminemos con estas manzanas que están podridas, pues. Señor Ormazábal, pero todos estos antecedentes a usted le sorprenden, porque hay algunos que dicen que esto era una práctica que era más o menos regular y conocida por todo el mundo político. A ver, no me sorprende, yo incluso lo he escrito en mis libros. Tengo varios libros que no se publicitan porque les hago la mugre a la AFP y eso es pecaminoso en la televisión y en otros medios. Yo he demostrado que las platas políticas se vienen usando además de una manera arbitraria los fondos de los trabajadores chilenos. ¿Y nunca si hizo una ustedes denuncia? Imponen, yo lo he denunciado públicamente, y fuimos al Senado y presentamos los antecedentes y una comisión del Senado recogió nuestro punto de vista y dijo que no debían permitirse que las empresas aportaran a los partidos políticos. Mi partido en el 5º Congreso del 2007 tiene un acuerdo, el número 124, que dice que no hay que recibir aporte de las empresas porque eso favorece corrupción. Pero ocurre que como fue legal, y aquí los padres de este engendro tienen nombre y apellido. ¿Quiénes son? Ricardo Lagos y Pablo Longueira. Ricardo Lagos estaba tan debilitado por el tema Mobgate que aceptó legitimar las platas negras de la UDI. Ese fue lo que obtuvo Longueira en la negociación. ¿Y usted teme que pase eso, Lagos aceptó que el senador Hernán Larraín de la UDI con el senador Estangue pusieran una indicación de manera tal que estos aportes fueran secretos y reservados. Está la huella digital de la UDI puesta allí y la aceptación de Lagos. Disculpe, señor Ormazábal, entonces si esto era una práctica que está legitimada, según usted, por ese acuerdo, el caso de SQM no es un caso aislado, entonces ni es la única empresa que estaría detrás del financiamiento. Por supuesto que no. Si usted viera los antecedentes que hay en las propias declaraciones... ¿Qué antecedentes hay, por ejemplo? Pero yo le puedo decir, por ejemplo, a ver, CIPER ha publicado una serie de reportajes, yo cito algunos de ellos en mi libro El Gran Engaño, que es paradojal. ¿Sabe usted quién es el autor del prólogo del Gran Engaño, en segunda edición? Jorge Pizarro. Porque a mí me interesa que los temas se difundan, se discutan. Y ocurre que ahí decimos con nombre y apellido cómo empresas grandes, de los Luxis, de los Falabella, de todos, están acordando repartir plata a los políticos. Y esa plata es de los trabajadores chilenos. Si esto además es un escándalo, yo le he pedido a la ministra del Trabajo que tiene que pedirle la renuncia a la superintendenta de pensiones. ¿Sabe usted por qué? Porque usted impone, igual que yo por ley, para esas platas se invierten para obtener supuestamente rentabilidades que mejoren mi pensión. Cuando una empresa en la que yo invierto destina plata de este tipo a fines diversos, está defraudando el decreto ley 3500. Por lo tanto, aquí hay un tema más complejo. Los chilenos tenemos que estar súper indignados. Yo lo estoy. Yo lo estoy porque están usando mis recursos, porque están contaminando la política en la que yo creo como una vocación de servicio, y están creyendo que los chilenos somos imbéciles cuando nos dicen servicios prestados. ¿Cómo es posible que en este contexto donde Soquimich reconoce que las facturas son truchas, haya gente que siga afirmando lo contrario? Yo no creo tener la verdad, por eso pido que el Tribunal Supremo de mi partido investigue los temas éticos. Es obligación del Tribunal Supremo. En el artículo 13 de los estatutos de la ADC se dice que los militantes debemos tener una conducta acorde con la probidad, acorde con lo que representamos. Por lo tanto, no es un tema de un juicio penal, es un juicio ético. Entonces, el contexto es, señora, a mí me duele que esté vinculada a la familia de gente que yo aprecio, pero más respeto la ética, porque en este país hace falta ética. Señora presidenta, por favor, cambie de asesores.
llame a usted es la única, la presidenta de Chile es la única que está en condiciones hoy día de iniciar proyectos de ley para reformas constitucionales. Y sin embargo, como usted decía, está más preocupada de la honra de las personas que de la plata y la buena fe del sistema. ¿No le preocupa un segundo Mopgate? Usted lo decía, Lagos estaba tan desacreditado. Bueno, veamos la DIMARC para ver cuán desacreditada está la presidenta. ¿No es ese entonces el escenario perfecto para un Mopgate 2.0? Bueno, o para un acuerdo, digamos, no, ¿sabe por qué no? Porque hoy día hay una ciudadanía más informada. Porque hoy día se ha roto el círculo también como tal y hay experiencias dadas. Por ejemplo, Lagos no pudo llegar a esos acuerdos cuando yo era presidente del partido. Si yo tuve conflictos con Lagos por esto. Yo le comuniqué por un acuerdo unánime del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, nosotros íbamos a investigar a fondo el caso de Mopgate. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Ricardo Lagos? Me pidió la renuncia. Pidió la renuncia al presidente del partido porque le decíamos que no íbamos a defenderlo de Mopgate. Lo que terminó ¿en qué? En que el partido por unanimidad me respaldó a mí. Yo renuncié después haciéndome cargo de un error, porque la ética me dice que cuando uno comete errores o falla en estrategia, uno tiene que asumir la responsabilidad. Bueno, en este caso, es Lagos con Longueira los autores de esto y por supuesto los dirigentes políticos. Mi crítica es a los dirigentes de mi partido que aceptaron el 2003 esa ley que presentó Lagos con Longueira. Pero señor Ormazábal, hoy día usted dice que es la presidenta la que debe encabezar este proceso, pero finalmente los partidos están yendo en una dirección contraria y ahí se suman todos los días voces que piden precisamente un acuerdo transversal para enfrentar este problema, desde la derecha hasta el PPD. Jaime Quintana respaldando este acuerdo, Ignacio Walker, Jorge Pizarro, para qué decir, etcétera. O sea, se van sumando los nombres. A ver, pero ¿qué posibilidad tiene la presidenta en ese escenario, digamos? Yo diría que lo primero tendría que cambiar de asesores, en mi modesta opinión. Todos le piden cambio de gabinete, yo no me meto en esa materia. Este es el problema de ella, el gabinete. Pero ¿sabes lo que me preocupa a mí, por ejemplo? Que un lobista espectacular como Enrique Correa, que está a cargo de los temas de Soquimich, de Penta y de otras, tenga una pata en la moneda. Su hijo, que era el segundo, está en la Secretaría de Comunicación. Tiene una pata en la DC. El segundo en su empresa fue el secretario general del partido, Moisés Valenzuela. Es uno de los principales asesores de una candidatura en el Partido Socialista. Entonces, ¿sabes lo que hay que hacer aquí para empezar a crear confianza? Alejar a los lobistas de donde se toman las decisiones, porque no es posible que el mismo tipo que está a cargo de asesorar a los que han reconocido acciones delictuales, tenga este grado de influencia en los actores políticos relevantes. Entonces, cuando usted me dice, ¿cuál es el gran papel de la presidenta aquí? ¿Las encuestas van para abajo? Sí, pero la presidenta es lo que representa nuestra institucionalidad. Ella tiene la oportunidad de iniciar un cambio a través de cosas concretas. Porque los acuerdos políticos no son excluyentes. El propio Jorge Pizarro ha dicho que él no es partidario de tapar lo que está siendo investigado. Me parece un gran logro, porque aquí además penalmente hay un principio que yo respeto mucho, está en los derechos humanos. No se puede legislar penalmente para situaciones del pasado. Tiene que haber una ley que esté dictada con anticipación y definiendo el tipo penal. Pero esto es político. Los actos políticos rigen in actum. Si usted dice, cambio la Constitución, ¿de qué manera? Permito la renuncia de parlamentarios o la destitución de parlamentarios que estén comprometidos en procesos de esta naturaleza. ¿Sabe lo que más? Porque va a terminar este proceso, Iván Moreira no va a perder el cargo, la Ena von Baer no va a perder el cargo. En consecuencia, el rol de la presidenta aquí es decir, mire, hay gente honesta en la UDI, en Renovación, en todos los partidos, yo los conozco, ¿sí? Es que aquí no ha acopado los actos de indecencia. Y entonces se puede precisamente crear una confianza ciudadana de nuevo, sobre personas que representen ideas, pero que tengan también la honestidad y transparencia que se requiere. No hay grupo aquí. Yo no caigo en eso de que se pueda sentir dueño del patrimonio moral de un país. No, aquí hay gente que tiene que aflorar en todos lados. Yo hago mi modesta pega en la DC y no la hago para cuestionar el resultado electoral. Yo ya perdí, no me preocupa. Yo estoy ahora iniciando el proceso de cambio, que es cultural. En la sociedad chilena es cultural. El cardenal Esati nos pide hoy día, mire, no condenemos a nadie. ¿Y por qué él condenó a un profesor de teología por tener diferencia con su enfoque? ¿Por qué no llama el cardenal a marchar a los laicos en vez de marchar sobre un proyecto que no legitime el aborto, en contra de los abusos de las pensiones, que son 190.000 pesos mensuales para 1 millón de chilenos? Aquí el cambio cultural tiene que partir por la iglesia, por la masonería, por los políticos, por los medios de comunicación. Pero para eso tiene que haber transparencia. Entonces, tienen que actuar las instituciones, entre comillas, se ha convertido en una frase ridícula, ¿sabe?
Hubo un momento en que se trató de impedir que Impuestos Internos cumpliera su función. Hubo un momento en que la Fiscalía falló. ¿No se acuerdan ustedes que la Fiscalía en el primer acto destituyó, sacó al fiscal Gajardo? Sí. Todos han cometido errores. Yo lo que prefiero es que se solucionen. Así que, sin soberbia, invoco que actúen las instituciones, pero quiero un liderazgo de la presidenta por la que voté, por la que yo respaldo, para que nos llame a todos a abrir las puertas para que haya transparencia. Señor Ormazábal, gracias por haber venido a CNN. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Buen día.